Rousseau, el contrato social o principios de derecho político. Sobre si la voluntad general puede errar. Se sigue de todo lo que precede que la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública, pero no que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Se quiere siempre el bien, pero no siempre se sabe dónde está. Nunca se corrompe al pueblo, pero frecuentemente se le engaña, y solamente entonces es cuando parece querer lo malo. Hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta no tiene en cuenta sino el interés común, la otra busca el interés privado y no es sino una suma de voluntades particulares. Pero quitad de estas mismas voluntades el más y el menos, que se destruyen mutuamente y queda como suma de la diferencia la voluntad general. Si cuando el pueblo suficientemente informado delibera no mantuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí, del gran número de las pequeñas diferencias resultaría la voluntad general y la deliberación sería siempre buena. Pero cuando se desarrollan intrigas y se forman asociaciones parciales a expensas de la asociación general, la voluntad de cada una de estas asociaciones se convierte en general con relación a sus miembros y en particular con relación al Estado. Se puede decir entonces que ya no hay tantos votantes como hombres, sino como asociaciones. Las diferencias se reducen y dan un resultado menos general. Finalmente, cuando una de estas asociaciones es tan grande que prevalece sobre todas las demás, el resultado no será una suma de pequeñas diferencias, sino una diferencia única. Entonces no hay ya voluntad general y la opinión que domina no es sino una opinión particular. Es importante, pues, para la formulación de la voluntad general que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine exclusivamente según su propio entender. Esa fue la única y sublime institución del gran Licurgo. Si existen sociedades parciales, es preciso multiplicar el número de ellas y evitar la desigualdad como hicieron Solón, Numa y Servio. Estas precauciones son las únicas adecuadas para que la voluntad general se manifieste siempre y para que el pueblo no se equivoque nunca. De los límites del poder soberano. Si el Estado o la ciudad-Estado no es sino una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros y si el más importante de sus cuidados es el de su propia conservación, necesita una fuerza universal y compulsiva que mueva y disponga cada parte del modo más conveniente para el todo. De igual modo que la naturaleza otorga a cada hombre un poder absoluto sobre sus miembros, el pacto social otorga al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos, y este mismo poder es el que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía. Pero, además de la persona pública, tenemos que tener en cuenta las personas privadas que la componen y cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Se trata, pues, de distinguir claramente los derechos respectivos que tienen los ciudadanos y el soberano, así como los deberes que tienen que cumplir los primeros en su condición de súbditos y el derecho natural de que deben gozar por el hecho de ser hombres. Se conviene en que todo lo que cada uno enajena mediante el pacto social de su poder, de sus bienes, de su libertad, es solamente la parte de todo aquello cuyo uso necesita la comunidad, pero es preciso aceptar también que solo el soberano es juez para determinar dicha necesidad. Todos los servicios que un ciudadano puede prestar al Estado debe prestarlos inmediatamente que el soberano se los pida, pero el soberano por su parte no puede cargar a sus súbditos con ninguna cadena que sea inútil para la comunidad, ni siquiera puede desearlo, porque bajo la ley de la razón no se hace nada sin causa, al igual que ocurre bajo la ley de la naturaleza. Los compromisos que nos ligan al cuerpo social solo son obligatorios porque son mutuos, y su naturaleza es tal que al cumplirlos no se puede trabajar para los demás sin trabajar también para uno mismo. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno de ellos, si no es porque no hay nadie que se apropie de la expresión cada uno y que piense en sí mismo al votar para todos? Lo que prueba que la igualdad del derecho y la noción de justicia que produce se derivan de la preferencia que cada uno se da y por consiguiente de la naturaleza del hombre, que la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto tanto como en su esencia, que debe partir de todos para aplicarse a todos y que pierde su natural rectitud cuando tiende hacia algún objeto individual y determinado, porque entonces, juzgando de lo que nos es extraño, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe. En efecto, tan pronto como se trata de un hecho, de un derecho particular sobre un punto que no ha sido reglamentado por una convención general y anterior, el asunto se convierte en contencioso. Es un proceso en el que los particulares interesados son una de las partes y el público la otra, pero en el que no veo ni la ley y que hay que seguir ni el juez que debe dictar sentencia,
Sería ridículo entonces querer referirse a una expresa decisión de la voluntad general que no puede ser sino la conclusión de una de las partes y que por consiguiente no es para la otra sino una voluntad extraña, particular, inclinada en esta ocasión a la injusticia y sujeta al error. Así, del mismo modo que una voluntad particular no puede representar a la voluntad general, esta a su vez cambia de naturaleza al tener un objeto particular y no puede entonces pronunciarse ni sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o cesaba a sus jefes, otorgaba honores a uno, imponía penas a otro y mediante multitud de decretos particulares ejercía indistintamente todos los actos del gobierno. El pueblo no tenía ya voluntad general propiamente dicha, no obraba ya como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas comunes, pero es necesario darme tiempo para exponer las mías. Se debe concebir, por consiguiente, que lo que generaliza la voluntad es menos el número de votos que el interés común que los une, porque en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que él impone a los demás, acuerdo admirable del interés y la justicia que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad que se desvanece en la discusión de todo asunto particular por falta de un interés común que una e identifique la regla del juez con la de la parte. De cualquier modo que nos remontemos al principio, llegamos siempre a la misma conclusión, a saber, que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal que pactan todos en las mismas condiciones y deben gozar todos de los mismos derechos. Así, por la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos, de modo que el soberano conoce solamente al cuerpo de la nación y no distingue a ninguno de los que la componen. ¿Qué es propiamente un acto de soberanía? No es un convenio del superior con el inferior, sino un convenio del cuerpo con cada uno de sus miembros, convenio legítimo porque tiene como fundamento el contrato social, equitativo porque es común a todos, útil porque no puede tener más objeto que el bien general y firme porque tiene como garantía la fuerza pública y el poder supremo. Mientras los súbditos no se hayan sometidos más que a tales convenios, no obedecen a nadie más que a su propia voluntad. Y preguntar hasta dónde se extienden los derechos respectivos del soberano y de los ciudadanos es preguntar hasta qué punto pueden estos comprometerse consigo mismo, cada uno de ellos respecto a todos y todos respecto a cada uno de ellos. Vemos así que el poder soberano, por muy absoluto, sagrado e inviolable que sea, no excede ni puede exceder los límites de las convenciones generales y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que en virtud de esas convenciones le han dejado de sus bienes y de su libertad, de modo que el soberano jamás tiene derecho a infligir más cargas que a un súbdito que a otro, porque entonces al adquirir el asunto un carácter particular, su poder deja de ser competente. Una vez admitidas estas distinciones, es preciso afirmar que es falso que en el contrato social haya por parte de los particulares ninguna renuncia verdadera, pues su situación por efecto de este contrato es realmente preferible a la de antes, y en lugar de una enajenación no han hecho más que un cambio ventajoso, pues han sustituido una manera de vivir incierta y precaria por otra mejor y más segura, la independencia natural por la libertad, el poder de perjudicar a los demás por su propia seguridad y su fuerza, que otros podían sobrepasar por un derecho que la unión social hace invencible. Su vida misma, que han consagrado al Estado, está continuamente protegida por él, y cuando la exponen para su defensa, ¿qué hacen sino devolverle lo que han recibido de él? ¿Qué hacen que no hiciesen con más peligro en el estado de naturaleza cuando, llevando a cabo combates inevitables, defendían con peligro de sus vidas lo que les sirve para conservarla? Todos tienen que combatir en caso de necesidad por la patria, es cierto, pero en cambio nadie tiene que combatir por sí mismo. Y no se sale ganando al arriesgar por lo que garantiza nuestra seguridad una parte de los peligros que habría que correr por nosotros mismos tan pronto como nos fuese aquella arrebatada.